Eskerrik asko eta arratsaldeon. Ni beti pozik etortzen naiz Euskal Herrira. Dakizuen bezala eta esan duzun bezala donostiarra naizelako. Bueno, buenas tardes. Siempre vengo muy contento aquí al País Vasco y en primer lugar quiero agradecer a ELA y a Ecologistak Martxan la organización de este acto, que yo creo que es muy interesante y muy pertinente hablar o reflexionar sobre lo ocurrido en Copenhague, porque creo que tiene que haber un antes y un después en la lucha contra el cambio climático, y en general yo creo que todo lo que ha pasado en la cumbre de Copenhague requiere de una reflexión. Sobre todo, muy rápidamente, algunos datos sobre la evolución de las emisiones. Por ejemplo, vemos, que es lo que esta gráfica muestra, que si en la última década del siglo XX las emisiones aumentaban el 1% al año, desde que hemos entrado en el siglo XXI están aumentando el 3% al año las emisiones de gases de efecto invernadero, que esto tiene un efecto evidente sobre la acumulación de CO2 en la atmósfera, que no solo está creciendo la concentración de CO2, que está ya prácticamente en las 387 ppm, partes por millón, sino que además crece la velocidad a la que el CO2 se acumula. Esto, lógicamente, tiene una traducción en el origen de esas emisiones, una traducción regional, y vemos que fundamentalmente el aumento de las emisiones desde que entramos en el siglo XXI tiene que ver con el rápido aumento de las emisiones en China y en la India, es decir, los países del grupo que ahora se llama BASIC, que son los grandes países emergentes, Brasil, Sudáfrica, China, la India, son países que ahora juegan un papel nuevo y muy relevante que se ha mostrado muy claramente en Copenhague, ¿no? En los últimos tiempos, como digo, los negacionistas lo que dicen es que no hay cambio climático. Aquí están los datos de temperatura del Hadley Center, de la Oficina Meteorológica del Hadley Center, desde 1850 hasta la actualidad, donde vemos claramente cómo hay una evolución sin lugar a dudas progresiva de aumento de las temperaturas, con dientes de sierra, lógicamente, y cómo la última década es la década más cálida desde que se tienen registros de las temperaturas, ¿no? Por lo tanto, la evolución de las temperaturas está fuera de discusión. Esta es la realidad, ¿no? Y cuando nos dicen que en la última década se ha parado, fijaros dónde se ha parado la situación de aumento de las temperaturas. Se ha parado en un lugar altísimo, más alto de lo que nunca había estado, con la certeza de que de ahí nuevamente, una vez pasado ese diente de sierra, nuevamente las temperaturas volverán a aumentar, con lo cual estamos en una situación difícilmente discutible, ¿no? No solo estamos aumentando las emisiones, sino que además la capacidad de los sumideros de CO2, de los sumideros naturales para absorber CO2 se está alterando, y especialmente la capacidad de los océanos. Los océanos se están acidificando, y esto lo que lleva es a que, si hace unas décadas la emisión de una tonelada de CO2 suponía que 400 kilos se quedaban en la atmósfera y los otros 600 eran absorbidos por los sumideros, en la actualidad, por cada tonelada que se emite, 450 kilos se quedan con nosotros, ¿no? Lo cual quiere decir que se está alterando para peor la capacidad de los océanos para esa absorción de CO2, ¿no? Por lo tanto, el tema del cambio climático no es un tema que esté en discusión. Hay evidencias en muchos campos que demuestran que es una realidad. Nosotros hicimos una recopilación de todas esas evidencias en un estudio, una recopilación de los estudios científicos que van desde, por ejemplo, la reducción del 85% de los glaciares del Pirineo, a la evolución hacia arriba, digamos, de la vegetación arbustiva en las zonas de montaña. Es decir, se está observando cómo cada vez los arbustos van ocupando posiciones de mayor altura en las zonas de montaña. Se ha observado los cambios en algunas especies migratorias, cambios bastante notorios. Hay una evolución descendente bastante clara, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, de la escorrentía de los ríos. Es decir, cada vez nuestros ríos llevan menos agua, y eso no se debe a que llueva menos, sino que al aumento de las temperaturas
a lo que lleva es a una mayor evaporación. Hay una tendencia también claramente datada de aumento de lo que se llaman los grandes incendios forestales, no de la evolución de la superficie quemada ni del número de incendios, que eso oscila. Sin embargo, hay un tipo de incendios que es lo que nosotros llamamos grandes, bueno, nosotros no, técnicamente se llama grandes incendios forestales, que son los que cubren más de 500 hectáreas, los que afectan a más de 500 hectáreas, cuya tendencia es sin lugar a dudas a aumentar, ¿no? Todo esto son datos que están estudiados y que están ahí, no son temas que estén en discusión, ¿no? Y por tanto no hablamos de una teoría científica, sino que hablamos de una realidad cuyos efectos estamos visualizando, ¿no? Si volvemos un poco a la situación internacional, pues vemos cómo históricamente la responsabilidad de las emisiones pues está centrada prácticamente en dos continentes, en América del Norte y en Europa, que en conjunto sumamos el 60% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, ¿no? Y la contribución de algunos de los países, de los continentes más afectados, como África o América del Sur, pues es verdaderamente muy baja, ¿no? Y en el caso de Asia, ya hemos comentado, China es ya el mayor emisor del mundo y ya hemos comentado que su papel está aumentando, ¿no?